Buen día. Vamos a iniciar la clase del día de hoy. Vamos a continuar desarrollando el programa. Bien, hoy vamos a hablar sobre la disfunción sexual eréctil o la disfunción sexual o la impotencia sexual, como también se le conoce. Es un problema no tan orgánico, por decir así, pero es un problema bastante frecuente que afecta a la población masculina, por los cuales pueden consultar por ustedes, familiares, este, padres, hermanos, pueden consultar por este problema. Entonces, es importante conocer por lo menos las partes más básicas del enfoque diagnóstico y terapéutico de la disfunción eréctil. Entonces, la disfunción eréctil se define como la incapacidad permanente en obtener o mantener una erección que sea rígida o suficientemente rígida para una actividad sexual satisfactoria. Esta disfunción eréctil priva al individuo de la intimidad y genera, por sobre todas las cosas, problemas en la pareja. Además, provoca daños en la autoestima. Se cree que más de 152 millones de hombres padecen algún tipo de disfunción sexual y ese daño en la autoestima genera conflictos que pueden desencadenar en una depresión. Así también, en algunos casos, se puede desencadenar inclusive desenlaces más letales, como por ejemplo suicidios a causa de la disfunción eréctil. La disfunción sexual no constituye una patología en sí, es un síntoma de que existe algún tipo de trastorno que le está causando esa disfunción eréctil. En sí, nosotros tratamos el síntoma porque la disfunción sexual incluye múltiples patologías y múltiples causas que se pueden manifestar por la impotencia sexual o la disfunción eréctil. A medida que va aumentando la edad, aumenta también la frecuencia por los cuales el paciente puede tener la disfunción sexual. A medida que va pasando el tiempo, el libido disminuye, las concentraciones de testosterona también disminuyen y entonces el paciente presenta menos apetito sexual. Alrededor del 5% entre los hombres de 40 años padecen de impotencia sexual y entre el 15 y el 25% de los hombres de 60 años experimentan ya disfunción sexual. Pero esto hay que tener en cuenta de que no necesariamente que el paciente envejeza o que el paciente vaya aumentando de edad significa de que va a padecer inevitablemente la disfunción sexual. Hay pacientes que toda la vida tienen erecciones normales, tienen un apetito sexual este no, no tan frecuente como los años anteriores, pero sí siguen manteniendo relaciones sexuales a pesar de tener ya una edad bastante avanzada. Ahora actualmente en lo que es la sociedad actual se ven casos de disfunciones eréctiles en edades mucho más precoces. Inclusive jóvenes de 17, 18, 19 años acuden a la consulta por presentar problemas de disfunción eréctil. La disfunción eréctil o la impotencia sexual se puede tratar en cualquier edad. Y el, el- el conocimiento desde que se descubrió la impotencia sexual hasta ahora ha avanzado mucho y se han generado muchas estrategias terapéuticas que se pueden implementar para lograr que el paciente siga teniendo una actividad sexual. Entonces,
Vamos a empezar a hablar de lo que es la erección, que es lo que realmente importa en la disfunción eréctil. Entonces, vamos a dar un breve pantallazo de lo que era la erección, que comenzaba con un estímulo sensorial, ya sea a través de uno de los sentidos, gusto, tacto, olfato, vista. Entonces puede acudir un estímulo a través de uno de los sentidos o inclusive mentalmente. Y ese estímulo genera impulsos en el cerebro y los nervios del pene generan una relajación de los músculos de los cuerpos cavernosos. Esa relajación de los cuerpos cavernosos, de los músculos de los cuerpos cavernosos, van a permitir que la sangre entre y llene los espacios de los cuerpos cavernosos. Al entrar la sangre, va a aumentar la presión dentro de los cuerpos cavernosos y eso va a generar que el pene aumente de tamaño. La túnica longínea, que es una estructura fibrosa que le envuelve al pene, funciona como un torniquete que evita que la sangre se, se retire o se vaya a otro lado durante la erección. Cuando los músculos del pene se contraen, es para tratar de eliminar o drenar la sangre de los cuerpos cavernosos para así producir la flacidez peniana, que es una vez finalizado el acto sexual o una vez el paciente que llegue al orgasmo, ocurre la erección. Y muchas veces los pacientes tienen problemas al iniciar la erección, durante la erección, o el paciente, el tiempo de latencia de la erección es muy pequeño, o el paciente literalmente no logra tener una erección. Entonces, vemos acá cuáles son los 3 pasos que necesitamos para que el hombre mantenga una erección. Es la excitación. En primer lugar, la excitación que se puede tener por cualquier sentido, por cualquier, hasta inclusive pensamientos o fantasías, genera una respuesta del sistema nervioso. Y el cerebro comunica esa excitación sexual hacia a los nervios y eso genera un aumento de flujo al pene. Y muchas veces los vasos sanguíneos responden a ese estímulo con la relajación del músculo liso y el aumento de flujo sanguíneo del pene que genera la erección así. Entonces, acá tenemos el estímulo sexual, se procesa en áreas específicas del cerebro como la amígdala, que liberan neurotransmisores. Esos neurotransmisores van a generar óxido nítrico que va a ayudar, que va a ir a través de los nervios y van a generar un aumento de flujo hacia los cuerpos carnosos y así la erección. Cuando ocurre la contracción del músculo, que está mediada por la fosfodiesterasa tipo 5, acuérdense de esto, la contracción del músculo liso está generada por una enzima que se llama la fosfodiesterasa tipo 5, entonces va a producirse la flacidez. Acá tenemos también otro, el estímulo sexual libera múltiples este, em, neurotransmisores que van a generar la erección. Luego tenemos acá que cada componente anatómico del sistema genital masculino tiene una función. Por ejemplo, el cuerpo carnoso es el que le da la tumefacción al pene y también sostiene el cuerpo esponjoso y el glande. La túnica longínea de los cuerpos cavernosos era, como estábamos diciendo, contiene y a la vez protege al tejido eréctil y le va a proporcionar rigidez a los cuerpos cavernosos y también participa en el mecanismo veno-oclusivo, que es evitar de que durante la erección la sangre fluya a otro sitio
para así evitar la flacidez. El músculo liso, el flujo de sangre tanto hacia el interior de los sinusoides como hacia el exterior de los mismos. El músculo isquiocarnoso es el que facilita que la sangre llegue hacia la parte distal del pene porque se contrae y eso va a acelerar la erección y muchas veces puede proporcionar inclusive una rigidez adicional. El músculo bulbo esponjoso es el que contrae el bulbo del pene y eso va a generar la expulsión o expelera el semen una vez que el paciente llega al orgasmo. El cuerpo esponjoso permite también la expulsión del semen de la uretra y el glande actúa como un amortiguador para disminuir el impacto del pene en los órganos femeninos y también proporciona la entrada sensorial, o sea, es el termómetro del acto sexual, es el glande, debido a que tiene mucha sensibilidad y eso va a causar que el paciente pueda llegar o no al orgasmo. ¿Cómo se clasifica la disfunción eréctil? Como estamos diciendo, se define como la incapacidad que tiene el hombre de conseguir o mantener una rigidez peneana lo suficiente que le permita al paciente tener una relación sexual satisfactoria. El término muchas veces restringimos a la capacidad de erección del pene y muchas veces los pacientes piensan de que tiene algún problema solamente en el pene y muchas veces el paciente además de tener eso tiene otros trastornos, por ejemplo en el deseo sexual, en la eyaculación o en el orgasmo. Entonces muchas veces el paciente piensa que solamente tiene algo malo en su pene y muchas veces no ve el contexto de que tiene una falta de deseo sexual, tiene trastornos en la eyaculación o inclusive tiene falta de libido debido a algún tipo de alteración. Y para poder definir eso existen varios factores, ya sean físicos o psicológicos, por lo cual pueden llevar a una disfunción eréctil. Entonces, la disfunción eréctil se clasifica en tres grandes grupos. La disfunción eréctil orgánica, que es la que a medida que vamos conociendo se reconoce más el papel de las enfermedades orgánicas que tiene el paciente. Y esas enfermedades orgánicas pueden ser lesiones vasculares, que son las más frecuentes, trastornos neurogénicos, hormonales o inclusive trastornos locales del pene. También hay las causas psicógenas, que son en las cuales no hay ninguna alteración física o ninguna alteración anatómica del pene, sino más bien existe algún tipo de trastorno en la psiquis del paciente. Se denomina difusión eréctil psicógena. Y después tenemos la infusión eréctil mixta, que es una combinación de patologías orgánicas sumadas con trastornos en la psiquis del paciente, de los cuales esto es mayoritariamente lo que ocurre. Muchas veces un paciente tiene una patología, por ejemplo, hipertensión arterial, y se le asocia estrés o ansiedad, entonces eso genera una difusión sexual. Entonces acá tenemos la clasificación en orgánicas y psicógenas, ¿verdad? Las causas orgánicas tenemos, por ejemplo, la primera que es la vasculógena, o la vasculógena, que es debido a una anomalía en las arterias de los cuerpos carnosos, en las venas. Tenemos una causa neurógena debido a lesión de los nervios o alteración de los nervios. Tenemos una causa anatómica, una malformación congénita, o algún tipo de traumatismo o algún tipo de lesión en el pene. Y tenemos la causa endocrina debido a disfunciones hormonales o algún tipo de trastorno endocrinológico que va a generar algún tipo de trastorno en el paciente. Luego tenemos las causas psicógenas, que es el tipo generalizado, que el cual el paciente no tiene una excitación sexual, también tiene una
el paciente no tiene libido y muchas veces el paciente se inhibe de forma total o se cierra a la relación sexual. Entonces, eso son una causa psicógena que es generalizada. Luego tenemos lo que es de tipo circunstancial, los que están relacionados a la pareja, los que están relacionados con el desempeño sexual, por ejemplo, eyaculación rápida, o muchas veces el paciente tiene miedo a no tener relaciones sexuales. Y muchas veces existen algún estrés, ya sea psicológico o relacionado a alguna alteración que puede tener en el medio el paciente. ¿Cuáles son los principales factores de riesgo que se asocian a la disfunción eréctil? Es la edad. Siempre la edad, a medida que va ocurriendo, que va pasando más el tiempo, disminuye las concentraciones de testosterona y eso le lleva al paciente a disminuir la frecuencia de sus actividades sexuales, a disminuir el libido e inclusive a disminuir muchas veces el apetito que tenía, sexualmente hablando. Luego tenemos otros factores como la diabetes, que es la enfermedad endocrina más frecuente que se asocia a la disfunción eréctil. Y un paciente que tiene diabetes tiene una probabilidad de 3 veces más de desarrollar disfunción eréctil. Es más, muchas veces los pacientes que no se conocían diabéticos acuden a la consulta por disfunción eréctil y se le hace el diagnóstico de diabetes mellitus. También la diabetes generan trastornos vasculares, trastornos neuropáticos o inclusive alguna alteración en las gónadas masculinas que va a generar o que son responsables de la disfunción eréctil. También las enfermedades cardiovasculares se han demostrado que también generan, por ejemplo, la hipertensión arterial, una enfermedad vascular periférica, una dislipidemia, que es un aumento del colesterol malo, por decir así. Pueden ser también factores que pueden predisponer a un paciente a desarrollar disfunción sexual o disfunción eréctil. El tabaquismo también, el paciente que es tabaquista también tiene más riesgo de tener disfunción eréctil. Y algunos, el consumo de fármacos, el consumo de sustancias ilícitas también van a tener algún tipo de interferencia a nivel de la disfunción eréctil. Y algunos trastornos afectivos se han visto también que generan o que potencian la, la probabilidad de que el paciente tenga disfunción eréctil, como por ejemplo la baja autoestima, el conflicto en la pareja, el estrés, una educación sexual muy prohibitiva, algunos pacientes que han sufrido traumas o abuso sexual en la infancia también van a generar un miedo a tener relaciones sexuales y por lo tanto una disfunción eréctil. Aquellos pacientes que tienen un trastorno de identidad sexual o algunos trastornos mucho más psiquiátricos como la depresión, ansiedad o inclusive aquellos pacientes que padecen de psicosis. Entonces tenemos acá las causas de la disfunción eréctil: el alcoholismo, la fatiga. Sí, puede haber mucho más, puede ser mixta también. En realidad, esta es la clasificación que más nosotros usamos, o sea, que más se utiliza. Entonces, tenemos acá el alcoholismo, la fatiga muchas veces, la arteriosclerosis, la diabetes, algunas enfermedades sexuales, el hipogonadismo, genera niveles bajos de testosterona, muchas veces pacientes con insuficiencia renal o hepática, esclerosis múltiple, Parkinson, pacientes que han sufrido radioterapia, aquellas pacientes que han sufrido algún tipo de infarto, ya sea cerebral o cardíaco, y algunos tipos de pacientes que se han sometido a algún tipo de cirugía. En la próstata o en la vejiga también pueden tener este, un trastorno de disfunción eréctil. La epidemiología. La disfunción eréctil es un problema de salud pública actualmente en el mundo porque
genera conflictos y genera que el paciente tenga una mala calidad de vida y muchas veces aumenta la tasa de suicidios de los pacientes y se da en varones mayores de 40 años. Entonces, no solamente hablamos del varón en sí, sino muchas veces hablamos también de que genera muchos trastornos en la pareja. Puede generar divorcios, inclusive puede generar muchas veces cuadros de infidelidad que muchas veces tienen un desenlace mortal. Entonces, este es un problema de salud pública actualmente, es la disfunción eréctil o la impotencia sexual. Entonces, acá nosotros tenemos cuáles son las formas que los cuales un paciente puede acudir a ustedes, ya sea colegas, ya sean amigos, ya sea familiares. Es muy notorio que cuando yo estoy de vacaciones y me reúno con mis amigos o con mis familiares, siempre se acerca un primo, un tío, a preguntarme desde que yo estaba en la carrera de medicina, a preguntarme sobre qué puede hacer porque tiene problemas en la hora de tener intimidad o en la hora de tener relaciones. Entonces, esto siempre va a ser muchas veces un motivo de consulta o una consulta ya sea telefónica o algo por los cuales usted tiene que estar familiarizados. Entonces, un paciente puede acudir porque ocasionalmente tiene problemas para tener una erección completa. Pacientes que no pueden mantener una erección. Y aquellos pacientes que no pueden conseguir de ninguna forma una erección. Muchas veces los individuos jóvenes acuden a ustedes porque experimentan un episodio o dos episodios ocasionales de disfunción eréctil. Entonces tienen que decirle a los pacientes que si padece una o dos veces es normal, es algo que cualquiera podemos padecer, pero si esa incapacidad o ese episodio ya se prolonga por más de 2 meses, o es muy recurrente, o es todas las veces que va a tener relaciones, ahí sí tiene que acudir a la consulta. Entonces tienen que explicarle, y por sobre todas las cosas, el paciente va a acudir a ustedes buscando alivio, porque va a estar desesperado, porque el paciente que tiene pareja va a pensar en la pareja, que la pareja le va a dejar, o que el paciente nunca más va a tener una pareja. Entonces, si es un episodio ocasional, tenemos que decirle que eso le pasa, le puede pasar a cualquier tipo de hombre, y tenemos que indagar más en buscando cuáles son las posibles causas que el paciente puede tener. También, muchas veces, esas disfunciones ocasionales no suelen ser motivos así de preocupación, muchas veces son las consecuencias de algún factor externo, como por ejemplo trabajo excesivo, por ejemplo cansancio, fatiga, o muchas veces son consecuencias del consumo abundante de alcohol o de algún tipo de sustancia ilícita que le genera al paciente una disfunción sexual. También hay que explicarle a los pacientes que tienen una edad que a medida que va aumentando la edad, es normal que el paciente sienta cambios en su función sexual. Es normal que el paciente tenga un menor apetito sexual, tenga una frecuencia sexual un poco menor que años anteriores. Y es normal también que el paciente experimente mucho más tiempo de pasar entre un acto sexual a otro acto sexual. También hay que explicarle a los pacientes de que las erecciones pueden tardar más en desarrollarse o las erecciones en principio no pueden ser tan firmes o pueden requerir estimulación más directa como para producirse. Y también los hombres, hay que decirle que muchas veces acuden porque notan de que sus orgasmos son menos intensos, el volumen de la eyaculación es menor y el tiempo entre el orgasmo y la recuperación tarda más. Entonces son situaciones que muchas veces se le puede presentar y ustedes les tienen que explicar a los pacientes, porque los pacientes muchas veces si ustedes ganan su confianza va a acudir a ustedes nuevamente, pero muchas veces el paciente no acude más
si ustedes no le dan la respuesta o la tranquilidad suficiente, y ese paciente no va a acudir más nuevamente a la consulta. Y ese paciente puede generar conflictos en la pareja, como por ejemplo, este, hubo una vez un paciente que acudió al servicio donde yo estaba por una disfunción sexual, consultó con un colega, el paciente no aparentemente no recibió la respuesta que él quería y nunca más consultó. Entonces, luego de un tiempo vimos en las noticias de que el paciente este, le asesinó a su señora y al amante de su señora. Luego se fue, le asesinó a su hijo y a su hija y posteriormente se suicidó. Entonces son tragedias que muchas veces podemos evitar teniendo un tacto mayor. Siempre en las cuestiones de intimidad que conlleva el sexo, siempre tienen que tratar de ser lo más diplomáticos posibles, los más este, sinceros, los más respetuosos que puedan, porque como ven, la disfunción eréctil es un problema de salud pública ahora. Entonces, por eso le estoy explicando, tratando de que sea lo más entendible para ustedes a la hora de hablar con un paciente. ¿Cómo se hace el diagnóstico? El diagnóstico nosotros podemos hacer en 3 escalas. En las pruebas que son muy recomiendan y en las pruebas más especializadas que ya es más territorio de nosotros los especialistas en neurología, pero vamos a hablar sin un pantallazo. ¿Qué se recomienda siempre? Hacer una buena historia clínica para poder determinar las patologías de base que el paciente padece, hacer un perfil psicológico del paciente para poder ver si tiene o no algún tipo de alteración en el psiquis y por sobre todas las cosas hacer una exploración física exhaustiva buscando la presencia de deformidades o de algún tipo de lesión que sea llamativa a nivel del pene que muchas veces le va a generar o es el responsable de la disfunción sexual. También están las pruebas que se recomiendan hacer. Consiste en determinar la glucosa del paciente para ver si el paciente tiene o no diabetes. Hacer un perfil lipídico para ver si el paciente no está con una dislipidemia. Determinar la concentración de testosterona para ver si no hay una disfunción gonadal. Y también podemos buscar en aquellos pacientes de más de 50 años signos o síntomas de hipogonadismo, como por ejemplo preguntarle sobre su deseo sexual, el volumen, palpar el testículo para ver cómo está, si están atróficos o no, y ver si los caracteres sexuales del paciente están desarrollados o no. Y después tenemos las pruebas opcionales, como por ejemplo que ya se recomienda según cada paciente, que pedir, por ejemplo, pedir un hemograma para ver si el paciente no puede hacer un tipo de anemia o algo, pedir una función renal y una función hepática. Como verán, la insuficiencia renal y la insuficiencia hepática también son responsables. Pedirle un hormonas como la LH y la prolactina, pedirle un perfil lipídico, pedirle hormonas como el cortisol para ver si no hay otra disfunción endocrinológica que sea la que le está causando este, la disfunción. Así también, si nosotros nos percatamos de que el paciente está con una alteración en el psiquis, pedir una valoración por, por psicología y psiquiatría para que ellos puedan determinar cuál es la afección que le trata al paciente. Y después tenemos las pruebas que son más especializadas que ya quedan a cargo de nosotros, que es lo que hacemos muchas veces cuando el paciente acude a nosotros para poder determinar específicamente si la causa es netamente orgánica o si la causa tiene una disfunción mixta, ya sea orgánica o psicológica para el paciente. Y para que así el paciente pueda tener un tratamiento adecuado que pueda mejorar esos síntomas que padecen
y así tener una vida sexual totalmente normal o por lo menos cercana a lo que él pensaba que era normal. Entonces, ¿cuáles son los objetivos que tenemos? Primero, identificar las causas médicas o psicológicas que le generan la disfunción sexual en el paciente. Luego, vamos a evaluar la severidad de esa disfunción o de esa patología y ver si es reversible o no esa disfunción eréctil o lo que está causando esa disfunción eréctil. Y así valorar o ver una estrategia terapéutica para poder generar así un esquema de tratamiento que le podamos ofrecer al paciente una solución, ya sea parcial o global a su afección. Entonces acá tenemos el paciente que consulta por disfunción sexual, tenemos que hacer una historia clínica, una análisis clínica completa, una análisis sexual, preguntarle la frecuencia, la cantidad de veces que tiene relaciones, la relación, si llegan al orgasmo, el volumen de la eyaculación, si no se acrecenta otro síntoma al paciente. Luego tenemos que hacer una exploración física, general, genital y muchas veces neurológica, que ya quedamos a cargo de nosotros, y pedirle una analítica bioquímica, como estábamos viendo, una bioquímica, un hemograma y un perfil hormonal del paciente que nos va a llevar al ser el diagnóstico de disfunción eréctil o sexual. Entonces acá tenemos paciente que acude por disfunción, vamos a pedir los antecedentes médicos o psicosociales, tratar de identificar otros problemas sexuales aparte de la disfunción eréctil, tratar de identificar las causas que puede tener, las causas frecuentes de difusión eréctil, y identificar un factor de riesgo que pueda ser reversible y que sea el responsable de la disfunción eréctil. Y vamos a evaluar el estado psicosocial del paciente. Vamos a hacer un examen físico buscando deformidades en el pene, enfermedad de la próstata, dependiendo de la edad. Vamos a buscar signos de hipogonadismo en los pacientes y vamos a evaluar el estado cardiovascular y neurológico del mismo. Vamos a solicitar un análisis de laboratorio, como por ejemplo glucosa y lípidos, y testosterona para valorar a ver si hay o no algún tipo de disfunción sexual o disfunción gonadal en los pacientes. ¿Cuál es el tratamiento? El tratamiento que nosotros tenemos más se basa no necesariamente en la medicación farmacológica, sino más bien también tenemos que realizarse en distintas facetas y tenemos que tratar no solamente al paciente, sino también tratar de hablar con la pareja del paciente para explicarles cuáles son las expectativas y cuáles son los deseos para poder elegir un tratamiento adecuado. Entonces tenemos que abordar los aspectos psicosociales y orgánicos y por sobre todas las cosas, en principio, transmitir en la consulta algunos consejos sexuales básicos que inclusive ustedes pueden usar muchas veces cuando hacen la atención primaria, o muchas veces cuando un familiar o amigo suyo le pregunta. Entonces ustedes les pueden dar algunos consejos sexuales básicos para mejorar así la calidad de sus relaciones sexuales, que es lo que nosotros queremos como objetivo principal. Nosotros queremos que el paciente mejore su, la calidad de sus relaciones sexuales y así eso va a mejorar la disfunción eréctil que tiene. Entonces, le tenemos que decir que el paciente puede tener también una sexualidad satisfactoria aún sin erección y tratar de eliminar el concepto que los pacientes tienen de la potencia sexual, de cuando más erecto, este, cuando más veces, cuando más frecuente tiene relaciones, más potentes se cree el hombre. Eso hay que tratar no de eliminar, pero por lo menos hacerle entender de que no, eso no, igual un paciente puede tener una sexualidad satisfactoria sin tener con mucha frecuencia relaciones, sin tener, inclusive teniendo erecciones parciales.
a veces puede llegar a tener inclusive una actividad sexual normal. También tenemos que incentivar a los pacientes y a la pareja a tener relaciones que sean flexibles. Por ejemplo, si el paciente que tenga más tolerancia, si el paciente tiene más tiempo de recuperación entre una erección y otra, o decirle al paciente, a la pareja que sea más tolerante, porque si el paciente va a tardar más tiempo en tener una, una erección y no generar una obligación en tener relaciones sexuales y poner a los pacientes expectativas que sean realistas, como por ejemplo decirle al paciente de que antes el paciente tenía 4 o 5 veces relaciones durante un día, decirle que con uno o dos ya es suficiente para que él no se ponga metas que son inalcanzables muchas veces ya. Y también ahí tenemos que hablar con la pareja para que la pareja le sea tolerante o que la pareja le ayude a la hora de desarrollar este tipo de consejo. También tenemos que hablar sobre los mitos negativos, que aunque sea la causa, muchas veces es psicológica, muchas veces siempre puede haber un conflicto afectivo en la pareja. Entonces tenemos que tratar muchas veces los mitos de la pareja, por ejemplo, de que si el paciente ya no puede tener erecciones, la pareja le va a dejar. Entonces hay que tratar de hablar muchas veces y romper esos mitos para así generar este, un- una buena aceptación del paciente de este consejo. También tenemos que intervenir en el estilo de vida del paciente, ver el estrés y el exceso de trabajo que puede afectar también su rendimiento sexual. También tenemos que decirle al paciente que se dedique un tiempo a sí mismo, que practique algún tipo de deporte o que realice algún tipo de entrenamiento. También siempre que desde el primer momento de la consulta, nosotros tenemos que transmitir un clima de tolerancia, en que inclusive tenemos que tener un poco de sentido del humor con el paciente para ganar su confianza y así que el paciente pueda acudir a nosotros. Y entonces siempre tenemos que, independientemente de cuál sea la etiología, usted tiene que saber que el hombre cuando tiene una disfunción eréctil automáticamente se torna mucho más autoobservador de su genital, de su desempeño, y eso se genera mucho más crítico a sí mismo. Entonces nosotros tenemos que trabajar muchas veces en eso también, en decirle que en disminuir ese exceso de la autoobservación sobre el paciente o que el paciente se mira mucho a la hora de tener relaciones y cualquier cambio que muchas veces antes no percibía le genera algún tipo de depresión o de ansiedad que va a generar a su vez este, una disfunción sexual. Luego tenemos el tratamiento cuando una vez que nosotros le vamos basando, vamos tratando con la terapia con los consejos sexuales, vamos a iniciar el tratamiento que se genera en varias líneas. Por ejemplo, la terapia primera línea incluye medicación por vía oral, la terapia sexual y el dispositivo VACU. Luego tenemos la terapia de segunda línea, los cuales se usan drogas ya intracavernosas o intrauretrales. Y por último tenemos la prótesis peneana, que es cuando todas estas líneas de tratamiento fallan. Nosotros le realizamos una cirugía para la colocación de una prótesis en el pene. Los, Professor, o que seria esse dispositivo a vácuo? Enseguida vamos a ver cuál es el dispositivo abajo. Vamos a desarrollar enseguida cuál es. Ahora vamos a hablar sobre enseguida ya te muestro. Vamos a hablar ahora sobre los medicamentos orales que se clasifican en 4 tipos. Los antagonistas alfa-adrenérgicos, donde tenemos a la yombina, a la fentolamina. Los agonistas serotoninérgicos, donde está la trazadona. Los agonistas dopaminérgicos, donde está la apomorfina. Y los inhibidores de la fosfodiesterasa tipo 5, donde está el sildenafil,
que es el mundialmente conocido Viagra, el Tadalafil y el Vardanafil, que son los medicamentos orales que nosotros utilizamos para tratar la disfunción eréctil. Entonces hablamos de un antagonista alfa-adrenérgico, que es la yombina, que es un bloqueador alfa-2 adrenérgico que tiene un efecto central. Entonces, ese nosotros es más beneficioso en la disfunción eréctil, que es de origen psicógeno, y es una alternativa segura y barata para los pacientes que tienen una disfunción leve y reciente aparición. Damos entre 5 a 10 miligramos 3 veces por día, tiene buena tolerancia y muchas veces puede generar efectos colaterales como palpitaciones, temblores, rash o inclusive insomnio. Ustedes tienen que tener algo muy en cuenta y grabarse en su cabeza: nunca jamás le den medicaciones a los pacientes que tienen algún tipo de enfermedad cardíaca o algún tipo de enfermedad neurovascular, o si el paciente está consumiendo algún tipo de medicación específica. No le den solamente por dar al paciente sin antes evaluarle correctamente para poder elegir esa, porque muchas veces si ustedes le dan un medicamento, ese paciente le puede generar inclusive la muerte. Ustedes ya habrán escuchado de los pacientes se encuentran en los moteles muertos justamente porque ellos mismos se automedican y no tienen en cuenta las complicaciones que puede traer esos medicamentos a su salud. Entonces la yombina no vamos a darle a los pacientes que son hipertensos ni epilépticos. También tenemos la fentolamina, que es otro alfa-adrenérgico. En cambio, la fentolamina aumenta el flujo a nivel del pene, al no actuar a nivel central. Bloquea también los neurotransmisores de adrenalina y noradrenalina que participan en la flacidez. Damos 40 miligramos día, puede causar hipotensión, cefalea. Aunque su eficacia todavía no está muy demostrada, nosotros utilizamos en los casos de que el paciente no pueda recibir la yombina, entonces le damos también la fentolamina. Luego tenemos el agonista serotoninérgico, como la trazadona. Específicamente la trazadona se usa como una medicación antidepresiva y genera también un bloqueo de los receptores alfa-adrenérgicos que también genera un efecto central sobre el receptor serotoninérgico. Entonces la trazadona actúa en los receptores alfa-adrenérgicos y en los receptores serotoninérgicos. Genera un efecto sedativo excesivo, por eso nosotros administramos solamente a la noche. Y están indicados en aquellos pacientes que tienen una disfunción sexual, que sean debidos a ansiedad, a depresión, o que tengan un libido bajo sin ningún tipo de patología orgánica. Luego le damos los agonistas dopaminergicos, donde tenemos la apomorfina, que también actúa en el sistema nervioso central y tiene un efecto vasodilatador a nivel del pene. Se da por vía sublingual y tienen que tener en cuenta que la apomorfina, muchas veces los pacientes le piden medicaciones en las cuales el paciente pueda consumir cuando está consumiendo bebidas alcohólicas o cuando ha tenido. Muchas veces los pacientes tienen que explicarle también que los medicamentos no son mágicos, que los medicamentos que se les da tienen que pasar un tiempo, porque los pacientes piensan que al consumir una pastilla ya van a tener una erección suficientemente buena como para tener relaciones sexuales. Muchas veces eso no ocurre porque los pacientes ingieren una comida copiosa o abundante alcohol, entonces el medicamento no le hace el efecto deseado. En cambio, la apomorfina no tiene interferencia con el alcohol y con los alimentos. Utilizamos una presentación de 3 miligramos sublingual, inclusive se puede dar cada 8 horas para que el paciente pueda tener una mayor frecuencia, una mayor respuesta de erecciones.
Y lo que más utilizamos son los inhibidores de las 5-fosfodiesterasa, como ustedes verán acá cuando dimos la primera parte. La fosfodiesterasa es la que se encarga de la flacidez, porque es la que genera un neurotransmisor que va a generar la flacidez. Y nosotros los inhibidores de esta hormona es la que más utilizamos. Actúan a nivel del pene, tienen una acción a nivel peneano, facilitan la erección de los pacientes. Están contraindicados, eso tienen que tener en cuenta en aquellos pacientes que usan nitratos o que tienen enfermedades cardíacas. Muchas veces los pacientes consumen sin saber cómo está su corazón, consumen el Viagra y eso le genera una vasodilatación a nivel coronario, y esa vasodilatación coronaria el paciente no tiene, no tiene diástole, entonces el corazón no se puede llenar y eso va a generar una isquemia a nivel cardíaco. Entonces, aquellos pacientes que usan nitratos no indicarle el sildenafil ni ningún tipo de inhibidor de la fosfodiesterasa tipo 5. Pueden dar cefalea, rubor facial, congestión, algunas mialgias y el más grave que es la muerte. Muchas veces puede generar la muerte en los pacientes. Entonces, tienen que saber el estado de su paciente antes de medicarle. Y acá tenemos el sildenafil, que es el Viagra. Tenemos de 25, 50 o 100 miligramos. Tenemos que administrar entre 30 minutos a 60 minutos antes de tener relaciones sexuales. Y tiene un periodo de que el paciente puede tener erección más fácilmente de 10 horas. No es que el paciente consume el Viagra y va a tener 10 horas de erección, sino el paciente durante 10 horas puede ser más fácil para el paciente desarrollar erecciones. Y el sildenafil tiene interferencia con el alcohol y con los alimentos. Por eso muchas veces los pacientes que acuden porque compraron en la farmacia el Viagra y no les hace efecto eso. Entonces acuden desesperados y vos les preguntas si cuando consumió cuánto tiempo antes. No, yo consumí 5 minutos antes, nomás ya estaba tomando, estaba comiendo algo. Entonces la medicación no va a funcionar. Se da un solo comprimido como dosis máxima. Muchas veces los pacientes que se automedican piensan de que cuando más pastillas consumen, más potente van a ser o mejor va a ser su performance en la cama, entonces no es así. Después tenemos el vardenafil, que tenemos presentaciones de 5, 10, 20 miligramos. También se puede administrar entre 30 a 60 minutos antes, no tiene interferencia con los alimentos y también como todos son de... Y el más nuevo, la droga más nueva que se utiliza ahora es el tadalafil, que se administra entre 20 miligramos, también media hora, una hora antes de tener relaciones sexuales y no tiene interferencia con los alimentos y dura 36 horas el paciente como facilitador de las erecciones. Entonces acá tenemos Viagra, el más conocido como Viagra, después tenemos el vardenafil, después tenemos y el Geropoten, que es el tadalafil, que es el que se utiliza supuestamente tiene 36 horas de respuesta. Como estamos viendo la terapia sexual, vamos a tratar de tratar los conflictos de personalidad que puedan haber creado. También tenemos que ver algunos hechos como el estrés, algunos problemas familiares, laborales, la ansiedad o la depresión que le pueden generar algún tipo de trastorno. Se utilizan 4 técnicas: la terapia sexual dual o la terapia de parejas. En el caso después ya son terapias de grupo. Y lo que más utilizamos es la terapia conductual. Muchas veces los psicólogos hacen una especialización en sexología y son los sexólogos que pueden realizar inclusive hipnoterapia para tratar de subsanar el problema que tiene el paciente. Después tenemos la terapia conductual, que es lo que tratamos de hacer de que el paciente no tenga miedo de tener relaciones sexuales
y eso que tenga que volver a tener confianza a la hora de tener relaciones sexuales con su pareja. Y acá está el dispositivo Abacu, que es un dispositivo mecánico que genera una presión, se coloca a nivel del pene y es una bomba, genera, esto aumenta ¿cómo te iba a decir? El flujo sanguíneo hacia el pene y eso va a generar erecciones. Prácticamente nosotros no usamos eso porque genera muchas cicatrices o puede generar inclusive mucha fibrosis en el pene que pueden causar curvaturas o muchas veces pueden generar isquemias en el pene. Entonces prácticamente casi no usamos este dispositivo abajo. En los casos de que el paciente tenga un fallo en todos estos, iniciamos la terapia de segunda línea, que ya son drogas que se administran por forma intracavernosa, que son drogas que se aplican en el pene. Entonces ahí tenemos la fentolamina, la papaverina o las prostaglandinas tipo 1. Algunas veces cuando se asocian son más efectivas y presentan menos efectos adversos. Tiene que saber de que muchas veces como el paciente se administra esto, el paciente se puede administrar una dosis excesiva, pues, como les digo, pensando de que va a tener una mayor performance sexual y eso le puede generar priapismo, que el priapismo que era una erección dolorosa sin deseo sexual. Y muchas veces, si el paciente se administra varias veces, puede tener fibrosis en la pierna. La inyección se realiza entre 5 a 10 minutos antes de tener relaciones sexuales y está contraindicado en pacientes que tengan infección a nivel algún tipo de lesión en el pene, aquellos pacientes que tengan una enfermedad psiquiátrica grave, como saben, el paciente que se administra y se puede administrar una dosis excesiva, pacientes que consumen IMAO, que es un tipo de antidepresivo, una medicación antidepresiva, pacientes que tienen anemia falciforme o que tengan pacientes que tengan una agudeza visual disminuida, por ejemplo, abuelos o ancianos que tengan, por ejemplo, cataratas, no podemos decirle que se administren porque se pueden administrar una dosis excesiva. Y aquellos pacientes que presentan obesidad debido a que pueden presentar infecciones en los sitios de inyección. Luego tenemos las drogas intrauretrales que prácticamente no tienen buenos resultados y pocos son los pacientes que se benefician con este tipo de terapia. Y por último tenemos aquellos pacientes que ya los cuales ya fallan todos los tratamientos anteriores que vimos y le tenemos que poner una prótesis peneana. Las prótesis peneanas son de dos tipos, son las maleables y las que son inflables. Las maleables le dan al paciente una erección permanente. Literalmente siempre el paciente está con una erección. Solo que el paciente puede modificar la posición del pene, puede poner hacia el costado, hacia la izquierda o hacia abajo, para que no le produzca ningún tipo de molestias. Esta erección permanente no le va a producir ningún tipo de daño al paciente ni nada por el estilo. Después tenemos las inflables, que ya le permite al pene adoptar un estado más fisiológico. Por ejemplo, puede tener una erección o una flacidez. Entonces, la prótesis peneana está indicada en pacientes que tengan una disfunción de causa orgánica severa, por ejemplo, pacientes que sufrieron una cirugía próstata o sufrieron algún tipo de cirugía grande en el pene, en la pelvis, o que sufrieron radioterapia. Entonces, como tienen que saber, es una intervención quirúrgica y muchas veces el resultado es evaluado por más de una persona, como es la pareja. Se puede complicar con hematomas, muchas veces se puede perforar los cuerpos cavernosos, puede haber una lesión de uretra, puede haber una retención de orina, muchas veces podemos elegir mal el tamaño del pene o la prótesis puede venir mal. Muchas veces puede haber una insatisfacción el paciente puede estar insatisfecho por el grosor o el tamaño o la rigidez del pene. El paciente, como es una cirugía, puede presentar dolor prolongado, edema o puede generar infecciones a nivel del pene. Entonces acá tenemos, estas son las prótesis inflables. El paciente tiene un botón acá en el testículo. Cuando va a tener relaciones sexuales oprime y le genera una erección al mismo. Cuando
Al lograr el orgasmo o llega a un acto sexual satisfactorio, oprime nuevamente el dispositivo y tiene una flacidez nuevamente. En cambio, las prótesis rígidas son así, están en un estado de erección peneana, una erección permanente. Acá vemos cómo se colocan el pene, es la prótesis que se va a poner en los cuerpos carnosos para que el paciente pueda tener una erección satisfactoria. ¿Alguna consulta, alguna pregunta en esta parte? ¿Alguna duda? ¿Alguna consulta? Bien. Entonces lean este caso clínico y díganme cuál es el diagnóstico. ¿Cuál es el diagnóstico de ahí? ¿Cuál es el diagnóstico? Bueno, vamos a leer a ver cuál es la respuesta. Ese paciente masculino, 18 años de edad, no tiene antecedentes, refiere cuadro de 5 meses de evolución, se nota la presencia de una lesión indurada y indolora sobre el testículo del lado derecho del crecimiento lento. Una pérdida de peso de 10 kilos, tiene astenia dinámica, malestar general y tiene un varicocele del lado izquierdo. El examen físico revela una masa pétrea que tiene transiliminación negativa, que no se extiende a la pared escrotal y el cordón espermático libre. Hasta ahí, ¿qué tipo de tumor es? ¿T1 o T2? Es un T2. Es un T2 ¿por qué? Y el T1 es una masa más pequeña. Acá parece un T2. Entonces, dice, no tiene masas palpables en el abdomen ni ganglios. Entonces es un N0. Las pruebas iniciales muestran la elevación de los marcadores tumorales. La beta-HCG tiene 5400 y la alfa-fetoproteína tiene 7780. Entonces vamos midiendo. Seminoma puro no es, porque tiene una baja concentración de elevación de alfa-fetoproteína. Seminoma mixto tampoco no es, porque tiene pérdida de peso. Normalmente el seminoma no se asocia con síntomas generales. Un coriocarcinoma, esa es la respuesta correcta. Uno, porque el coriocarcinoma genera más elevación de la beta-HCG y a su vez genera mucho más síntomas generales en los pacientes. Tumor, el teratoma no es debido a que no hay elevación de la alfa-fetoproteína y el tumor sarcoidoso italiano tampoco no es justamente por la misma razón. ¿Alguna consulta? ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta que quieran hacer? ¿Algo que quieran acotar?
¿Algo que quieran preguntar? Muy bien. Las clases ya están disponibles en la plataforma. O sea, la clase en realidad está disponible en la plataforma. Pueden descargar. ¿Alguna consulta, alguna duda más? Bueno, que pasen buen resto de jornada, chicos. Nos vemos el otro miércoles. Vamos a coordinar el horario. Que pasen buena jornada. Chao, chao. Chao, doctor, gracias. Chao, chao.